Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial y es que Nayib Bukele revela el fraude del sistema monetario en Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes la reunión de la CPAC en Washington? Acá en Negocios con Julián Zamudio hablamos y analizamos los discursos de Javier Milei, Donald Trump y Nayib Bukele en esta conferencia. Y es que hay una dura crítica al financiamiento del gobierno de Estados Unidos, la cual fue lanzada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en el foro de la Conferencia de Acción Política Conservadora CPAC, celebrado en Washington con la presencia de representantes de todo el mundo en general. Bukele destacó en su cuenta en la red social X una parte de este discurso, en el cual abordó prácticamente una política impositiva que hay en Estados Unidos y cómo esta política ha llevado a un gran problema en la economía estadounidense, por lo cual está relacionado también con los altos impuestos. Bukele pregunta: ¿puede seguir el gobierno de los Estados Unidos imprimiendo cantidades ilimitadas de dinero nacidos del aire o de la nada? Durante el foro, Bukele afirmó que los altos impuestos no son los que financian al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿quién financia al gobierno?, se preguntó Bukele. El gobierno se financia con bonos emitidos por el Departamento del Tesoro, que son comprados principalmente por la Reserva Federal, la cual imprime dinero de la nada, nacido del aire, para comprarlos. Entonces, la pregunta que se hace Bukele es: ¿qué respaldo tiene la Reserva Federal para el dinero que se imprime? Pues los propios bonos del Tesoro, en esencia, el gobierno los financia con dinero que imprime de la nada. Bukele se pregunta: si el gobierno imprime dinero de la nada, ¿por qué cobra impuestos? La respuesta es impactante. Los impuestos altos solo mantienen la ilusión de que se financia al gobierno, cuando en realidad no es así. Es decir, los impuestos son un engaño. Veamos lo que dijo Bukele en el siguiente video. It will not be a pretty sight for them if the elections are free and fair. I mean, who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Soros and his cronies hit a brick wall in El Salvador. Thank God, and all the glory be to him, Salvadorans are now immune to his influence. No one believes his lies anymore over there. We just had free and fair elections, and we won in a landslide with more than 84% of the vote. Let that sink in. More than 84% of the people voted to continue our policies. Our victory is unprecedented in the history and modern democracies in the world. The global elites and the media, they work in conjunction. They run some stories and publish them, same pictures to reinforce their agendas. You're no strangers to that here in the United States. We deal with that in El Salvador too. That is the free press that they talk about? Please. I always criticize the defenders of institutionalism. Not because I don't think strong institutions are paramount and necessary for a democracy, but because I find them very hypocritical. They don't seem to have the same standards for themselves as they are trying to impose on others. But there's yet another component that is more dangerous than a simple double standard. Institutions were created to serve the people, and not the other way around. Somewhere along the way, those people forgot their fundamental purpose, which is more important than the institution itself. When the judicial system was created, it was created out of the necessity to bring justice. But now, it seems that survival and control of the judges, of the AGs, among others, are paramount. And the need to bring justice is merely
a little more than an afterthought. Another example, the police was created to bring law and order. Let them seek law and order then. But now some of them are even afraid to do their job because they fear the consequences for doing it. They should be encouraged to fulfill their foundational roles without fear of repercussions that distract them from their mission. Fight for your freedoms, for your rights. Fight for the original purpose of these institutions and not their mere existence. It's still not too late, it can be done. It is time to erase these new paradigms that have been imposed in the recent years that make no sense. If you just free your minds from those invisible chains, you could do it. This shift is an extremely dangerous trend that undermines these institutions. Effectiveness and their credibility is at stake, both home and abroad. This is a warning from a friend. You should adhere to their foundational principles and purposes and denounce this new institutionalism. Now, you would think that's it, as it wasn't enough, right? But unfortunately, there's more. There are other symptoms that are even more difficult to diagnose. For instance, the financial situation of the United States. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes. But they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. If the next president of the United States doesn't make the necessary policies and structural changes, sooner or later that bubble will burst. There's still time. You don't have to make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. You can still jump before the water boils. Winning the election isn't enough to solve these problems. They will not simply go away as a consequence of an electoral result. It will take a total re-engineering of the government top to bottom. It will entail making difficult decisions, like the ones we made in El Salvador since 2019 and that are already paying off. It will be hard,
The system will push back, but you have the right to determine your own fate. Así, amigos míos, el gobierno se financia imprimiendo dinero, un papel respaldado por otro papel, ustedes lo saben perfectamente, pero prácticamente para Nayib Bukele esto es una burbuja que tarde o temprano estallará. Si la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo llegara a tener conciencia de esta farsa, se perdería toda la confianza en su moneda, caería el dólar con fuerza y con él la civilización occidental, remarcó Nayib Bukele. Y es que este discurso de Nayib Bukele realmente fue tan importante que varios medios internacionales prácticamente lo pasaron desapercibido. Nayib Bukele ha dado este discurso en los Estados Unidos que yo considero clave para entender el problema de la ilusión monetaria. En este discurso Bukele explica cómo se nos ha convencido de que imprimir dinero crea riqueza, lo cual es una narrativa falsa y que engaña a las masas. Una visión completamente errónea. En realidad, para que el dinero tenga valor, primero se debe generar la riqueza, afirmó Nayib Bukele. Bukele argumenta que los altos impuestos en Estados Unidos no son el problema principal. El verdadero problema radica en cómo el gobierno se financia. Los impuestos no financian al gobierno. En su lugar, el gobierno se financia mediante bonos del Tesoro que compra la Reserva Federal imprimiendo dinero que nace de la nada. Es decir, se crea dinero de la nada para financiar el gobierno. Aquí surge una pregunta lógica. Si el gobierno puede imprimir todo el dinero que necesita, ¿por qué cobra impuestos? La respuesta, según Bukele, es que los altos impuestos mantienen la ilusión de que estamos financiados por el gobierno cuando en realidad no es así. El gobierno se financia imprimiendo dinero respaldada únicamente por papel. Esta ilusión es peligrosa porque cuando se rompe, la confianza en la moneda se desploma, arrastrando con ella todo el sistema financiero y toda la economía de un país. Bukele explica que el Estado y el Banco Central no crean riqueza, lo que hacen es imprimir dinero nacido de la nada y endeudar a toda una nación y sus habitantes. La única manera en que ese dinero tenga valor es si el resto del mundo percibe que la capacidad de repago de esa deuda es alta. Sin embargo, la impresión excesiva de dinero disminuye la confianza y la demanda de la economía productiva del sector privado. Recuerden ustedes que en este canal de YouTube, en Negocios con Julián Zamudio, hemos hablado de cómo Joe Biden está llevando a Estados Unidos a una crisis y a un callejón sin salida. La economía de Estados Unidos en estos momentos prácticamente depende del dinero que imprime la Reserva Federal. La maquinita de imprimir dinero de la Reserva Federal no para. Todos los días, prendida las 24 horas del día imprimiendo fajos de $100 consecutivos. Cuando el sector privado está ahogado por impuestos y la credibilidad crediticia del emisor de la moneda cae, se manifiesta en inflación y pérdida del poder adquisitivo. Esto destruye la capacidad productiva del sector privado, de las empresas y de las familias. El gobierno no crea riqueza, la absorbe al emitir más moneda de la que se demanda y diluye la riqueza. La confianza en las monedas fiduciarias se basa en la fe. Cuando esta confianza se pierde, el costo de la deuda aumenta y el valor de los bonos baja. En el caso del Estado, emitir nueva moneda reduce su valor significativamente y aumenta el costo de endeudarse. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo son señales de un impago lento. La emisión excesiva de moneda, que es deuda, ahoga el sector productivo porque repaga con una moneda cuyo valor disminuye. Las reservas de los bancos centrales son en realidad deuda del Estado. Cuando la calidad crediticia y la solvencia del emisor de la moneda caen, todo el sistema financiero está en riesgo. Y es que históricamente el sector privado generaba más riqueza de la que el gobierno necesitaba para redistribuir. Sin embargo, cuando el peso del gobierno aumenta constantemente, se produce una transferencia masiva de riqueza del sector privado al Estado. Esto lleva a un aumento de la deuda y de la inflación. La deuda pública no es más que inflación futura, una bomba de relojería a largo plazo. Como ustedes saben, los globalistas y las personas que aman la izquierda radical y el socialismo aman que el Estado prácticamente sea el aparato productivo tanto de la economía
como de las empresas estatales, y que todo el aparato burocrático del Estado funciona al máximo poder, así destruyan una nación total o arruinen un país a punta de deuda y de imprimir dinero excesivamente. Bukele ha sido criticado por su mensaje tildado de antisistema, pero en realidad está diciendo la verdad, amigos míos. El sistema monetario funciona bien hasta que el gobierno y el Banco Central se convierten en los principales financiadores. Cuando esto ocurre, la economía sufre y los ciudadanos se sienten más pobres. En resumen, lo que Bukele expone es un sistema de endeudamiento monetario por la riqueza del sector privado. Cuando el Estado absorbe más riqueza de la que genera, la moneda pierde valor y los ciudadanos sufren las consecuencias. Ese proceso de extracción de riquezas hacia el sector improductivo empeora la productividad, los salarios reales y la capacidad de mejorar de los ciudadanos quedan por fuera. Y recuerden ustedes que todo socialista, toda persona que defiende el progresismo ama que el Estado prácticamente sea el dueño de todo el motor productivo del país. El único problema con esto es que al acabar la propiedad privada, las empresas y el aparato que genera riqueza de todo país, que es el sector productivo privado, hace que la gente prácticamente necesite del Estado para poder sobrevivir, por lo cual lleva a los países a una quiebra sistemática y a que el Estado prácticamente se encargue de generar bonos y subsidios para que la gente pueda vivir. Adicionalmente a todo esto, recuerden ustedes que Joe Biden ha llevado a Estados Unidos prácticamente una hecatombe económica con la impresión excesiva de dinero nacida de la nada. Esto ha generado prácticamente un revuelco en Estados Unidos financiero que hoy lo está llevando prácticamente a pasar de ser una potencia a ser hoy un país en proceso de recuperación económica. El dinero fiduciario es esencialmente deuda y su valor depende de la moneda del sector privado. Cuando la capacidad productiva del sector privado se ve disminuida por altos impuestos y la pérdida de confianza en la moneda, se genera la inflación y se destruye la riqueza. Eso es lo que está sucediendo actualmente en varios países del mundo y en Estados Unidos. Esto ahoga el sector productivo, disminuyendo el poder adquisitivo de las familias y de las empresas. El gobierno, al emitir más moneda de la que el sector privado demanda, diluye la riqueza. Esta emisión excesiva de dinero, respaldada únicamente por la deuda, reduce el valor de la moneda y aumenta el costo de endeudamiento del Estado. Esto se traduce en una mayor carga de interés y una inflación galopante, que es un impago lento y constante, algo muy parecido a lo que nos quiere llevar Gustavo Petro en Colombia. Bukele también menciona que la idea de que el gobierno puede emitir dinero ilimitadamente sin consecuencias es una falacia. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo son un claro indicio de que el sistema está fallando. Cuando el gobierno y el Banco Central se convierten en los principales financiadores, la economía se vuelve insostenible. La extracción de riqueza del sector productivo al sector burocrático e improductivo solo empeora la situación. Y es que recuerden ustedes que todos los que son pro izquierda les gusta vivir de la burocracia y del aparato estatal, enriquecerse a través del sistema burocrático gubernamental. Por eso es lo que estamos viendo, que los países gobernados por demócratas y por socialistas cada vez son más pobres y les cuesta llegar prácticamente a los ciudadanos a final de mes. Los salarios de las personas no están alcanzando para lo que antes alcanzaban y el nivel adquisitivo de las personas del común está bajando. Y eso se resume en que si la gente ya no tiene poder adquisitivo, pues ya no va a poder darse los lujos que se daban anteriormente, que es consumir, salir, comprar y adquirir bienes y servicios. Por ende, las empresas terminan quebrando, muchos comercios cerrando y la economía en un limbo constante, algo que ya ha venido pasando en Estados Unidos y que ahora con Gustavo Petro está sucediendo. Así, amigos míos, es hora de entender la verdad sobre el sistema monetario y las políticas económicas. Esto es crucial para proteger la riqueza de nuestros países y asegurar un futuro mejor. No coman cuento y entero de lo que les dice un presidente socialista o progresista. Recuerden que detrás hay una agenda
y que la idea es desenmascarar esta agenda. Bukele lo está haciendo de la mejor manera y lo mejor de todo es que lo está haciendo de frente y sin miedo. Gracias amigos míos por estar conectados en Negocios con Julián Zamudio. Comparte este video, esta información importante de Bukele y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.